hoy está aquí con nosotros una persona que no solamente encarna el segmento poblacional más importante de estas elecciones, sino que también lo vive como tal. Luisa Alcalde tiene apenas 30 años de edad y es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para ser la secretaria del Trabajo. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo, muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo estoy más contento, créeme, te lo confieso. Pero oye, dime, ¿qué te parece si nos ponemos a platicar? Claro que sí. Primero quisiera saber quién es Luisa Alcalde. Mira, yo soy abogada por la UNAM y después estudié una maestría en Berkeley, California. He tenido, digamos, pues bastantes aristas. Trabajé primero en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fui asistente de investigación. Después estuve trabajando en la cárcel de mujeres en Santa Marta, Catitla. Ahí me di cuenta que lo penal no era lo mío y empecé a enamorarme y a encantarme y a especializarme en el derecho del trabajo, en el derecho laboral. Estuve desde 2004, cuando fue el desafuero, me empezó a despertar mucho interés la democracia mexicana, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, así que estuve desde entonces caminando de cerca o viendo de cerca cómo se desenvolvía todo este proyecto. Y fue en 2011 que me propuso Andrés Manuel participar de manera más formal como representante nacional de jóvenes y estudiantes. Fue una época extraordinaria porque pudimos ir, creo que no vine a Zacatecas, les confesé a los chavos ahora que estaba platicando con ellos cuando veníamos del aeropuerto, pero a casi todo el país fuimos, armamos organización, hicimos comités de Morena y bueno, después tuve la enorme oportunidad de ser diputada federal en una legislatura difícil, porque eran los primeros 3 años de Peña Nieto. Era este pacto por México y todo eso. La inauguración de esa legislatura fue justamente la reforma laboral que presentó Calderón a su y digamos era esta transición y bueno, estuve en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la Comisión de Seguridad Social y casi los 3 años enteros me dediqué a los temas laborales ahí en la Cámara de Diputados. Soy fundadora de Morena, muy orgullosa de este movimiento, este partido que hoy pues es el favorito en todo el país. Nunca lo hubiéramos pensado, pero la verdad es que no tienes idea cómo se siente este fervor, esta emoción, esta esperanza a todos lados a los que me toca ir. Oye, pues ya me contestaste todo lo que te iba a preguntar del trabajo legislativo. No, pero a ver, dime. Había una ley en particular que tú impulsaste, la ley de la reforma a la ley del Instituto del Seguro Social. ¿Qué pasó con eso? ¿Se aprobó? ¿Se frenó en el Senado? Pues mira, la verdad es que fueron como épocas muy, muy, muy complicadas donde no se podía hacer absolutamente nada. Todo lo que viniera de nosotros era totalmente, pues... Una barrera ahí. Una barrera inmediata. Hubo esa reforma que dices tú de seguridad social que tuvo un buen camino en la Cámara de Diputados, pero se frenó en el Senado. Después se aprobó en el Senado ya en el segundo periodo, pero regresó con modificaciones a la Cámara de Diputados y la volvieron a congelar. En el momento en el que se dieron cuenta que venía de nosotros, de inmediato se le puso un hasta aquí, pero como ese también, por ejemplo, otra iniciativa muy interesante que tenía que ver con las renuncias en blanco. Tú sabes que hoy es una práctica cotidiana que llegues a tu trabajo y que lo primero que haces después de firmar tu contrato es firmar tu renuncia en blanco. En el momento en el que se deciden ellos a correrte de manera injustificada, nomás la presentan, le ponen fecha y se acabó. Sí. Entonces, esa iniciativa también tristemente se quedó en la congeladora. Oye, Luisa, y siendo una mujer tan joven del segmento, como nos llaman millennials, asumo que eres una mujer progresista, una mujer feminista quizá. Sin duda. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva con respecto al feminismo ante los movimientos que han habido en Estados Unidos y los calificativos peyorativos como feminazis que hay? No, yo creo que es increíble y a mí me toca vivirlo en el mundo profesional.
Hay todavía muchas barreras que hay que ir rompiendo, pero es un camino que lleva paso firme en todo el mundo y en México también. Cada vez estamos construyendo mayores alianzas, justo también entre la sociedad en su conjunto, con ambos géneros, digamos, que permitan mayores apertura para que las mujeres puedan entrar de manera igualitaria, equitativa y participar de la vida privada y de la vida pública de nuestro país. A mí me parece una buena señal, espero que tú estés de acuerdo conmigo, pero que el hecho de que Andrés Manuel, al presentar su gabinete, haya dicho que va a haber mitad mujeres y mitad hombres. Esto significa que por primera vez en la historia de nuestro país vamos a tener la mitad de secretarias mujeres. Y esto sin duda es un ejemplo de participación en la vida práctica, no de cuotas y de verbo para afuera, sino de hechos contundentes que nos van a permitir abrir aún más las posibilidades de las mujeres. Ahora, otra gran barrera a la que se enfrentan las mujeres y sobre todo cuando quieren entrar a trabajar es que no están disponibles porque finalmente son las que se encargan de cuidar a los niños, de cuidar a los enfermos, a los ancianos, de todas las tareas del hogar domésticas. Entonces necesitamos también a estas mujeres que no tienen acceso a seguridad social, entonces no tienen guarderías, no tienen posibilidad de dejar a sus hijos, a que el hecho de la atención para niños, para ancianos y para enfermos se profesionalice y haya mucho mayor acceso. Es decir, que una joven que quiera trabajar pueda acceder a una guardería o a una estancia infantil para que atiendan a ese niño y ella pueda ir a trabajar. Así es. Entonces, junto con María Luisa Albores, que es la propuesta para Sedesol, hemos venido construyendo un plan no solo de mayor apertura, sino, insisto, que no solamente se limite a la guardería, sino también a las estancias infantiles. Porque muchas veces sucede, bueno, ya tienes guardería, pero te regresan al niño, a la niña, a la 1 de la tarde, incluso a las 12 del día. Entonces no puedes conseguir un trabajo con esas condiciones, ¿no? Que te parten el horario, esos no horarios. te permites trabajar. Así es. Ok, es parte importante de tu política esa laboral. Es una parte. La otra tiene que ver con el emprendimiento, con que el autoempleo. Hoy ya hay muchas otras posibilidades para trabajar. Se puede trabajar desde casa, se puede pensar en desarrollarse a partir de emprender y formar una empresa. Se tienen muchas limitaciones en nuestro país, no solo trámites, moches, toda la parte administrativa y no hay... Todo el sistema como tal, todo ¿cómo el opera? Sistema opera para que la enorme mayoría de estos emprendedores quiebren y se topen con pared el primer año. Hay presupuesto suficiente. Sí hay recursos en las arcas del gobierno. 5 billones para este año solamente. 5 billones 300 mil millones de pesos. Sí. Es decir, hay suficientes recursos, hay un pueblo trabajador, ¿no? Eso no podemos negarlo. Tenemos recursos naturales como pocos países en el mundo. Entonces tenemos las herramientas suficientes, pero mucho de ese presupuesto se lo han robado, se queda en los bolsillos de los gobernantes, se queda en los negocios, se queda pues en la corrupción. Y una enorme también cantidad se va en gasto corriente, en gasto superfluo. Se gastan el dinero, como no es de ellos, les importa muy poco. En educación pública veía que en educación primaria en particular el 70% del presupuesto se va a gasto corriente, nada más, por ejemplo. Pero en general el presupuesto del país, la enorme mayoría se va al gasto corriente y no se invierte. Entonces, la ecuación hay que cambiarla, hay que reducir el gasto corriente para que pueda ampliarse el gasto en inversión y ello sin necesidad de incrementar impuestos, sin necesidad de endeudar al país, que es un problema que se habla muy poco, pero que es el pan de cada día. Estamos pagando de intereses por los préstamos que han solicitado los últimos gobiernos. No, y no solo eso, ¿no? Condiciona tus políticas. Los organismos internacionales te condicionan el trabajo. Te presto dinero solo si sigues esta línea, ¿no? Exactamente. Entonces necesitamos una política de crecimiento a partir del fortalecimiento del mercado interno, que eso que implica apoyar a las pymes, apoyar a la recuperación del campo. Dejamos de producir.
Dejamos de producir, se abandonó el campo, se dijo con las grandes maquiladoras, con las grandes empresas, esas van a atraer, digamos, y a generar empleos, y para que esos enormes o esos grandes, digamos, esas grandes empresas, esos grandes capitales pudieran fijarse en nuestro país y fuéramos atractivos, se decidió tener salarios bajos y pulverizar los derechos de las mujeres y hombres que viven de su trabajo. Lo cierto es que cada vez más flexibilizamos el despido, flexibilizamos las relaciones laborales sin un contrapeso, sí, porque al final eso nos ha traído enorme desigualdad. Luisa, te tengo una última pregunta. Dentro de la política laboral que plantea Andrés Manuel en su proyecto está el aumento del salario mínimo de forma gradual a 6 años, que ascendería de 80 pesos hasta 173 más o menos, más la inflación del periodo, me imagino. Así es. Y tengo una duda, ¿este aumento al salario mínimo no choca con la política económica que hay de congelar los precios de la canasta básica y bajarlos un poco para que podamos adquirir tortilla más barata? Es decir, ¿cómo los empresarios de tortillas, por ejemplo, van a ser capaces de pagar el salario mínimo si a lo mejor no están vendiendo lo suficiente o están vendiendo muy barato cuando los insumos a lo mejor son caros? ¿Cómo funcionaría entonces la política? Tiene que haber sinergia. Mira, el problema del salario mínimo es que se quedó detenido por una decisión unilateral, es decir, ha sido un decreto mantener los salarios mínimos así de bajos. Somos uno de los países con los salarios mínimos más bajos del mundo. No ha atendido a su productividad. Si tú ves la gráfica, es impresionante cómo la productividad ha aumentado, pero no ha aumentado el salario. Se ha estancado, de hecho, en los últimos 18 años, ¿no? Creo. Así es, ha perdido el 75% de su poder adquisitivo. Entonces, ha sido como una política de Estado que los salarios mínimos se queden por debajo. El pretexto era que estaba vinculado a otras medidas, a créditos para la vivienda, a multas, a penas en casos de delitos, entonces a muchas otras variables. Ya me tocó incluso a mí, se desvinculó el salario mínimo de todas las otras variables, por lo que se abre la posibilidad de que el salario mínimo aumente. Ahora, los mejores especialistas de este país han demostrado que no hay ningún tipo y que no generaría inflación, porque se quedó estancado y dado que la productividad se ha aumentado, si tú la ligas a la productividad, puedes aumentar de manera responsable y periódica hasta por lo menos duplicar. Y el mejor ejemplo de que no hay ningún problema es que la propia Coparmex es la que está diciendo mejores salarios, más competitivos, porque eso nos ayuda también a reactivar la economía. Sí. El problema también de las empresas no solo es, bueno, son muchos, por supuesto, que es la violencia, la corrupción, el hecho de que no pueden competir en el gobierno porque hay unas empresas, un sector privilegiado que ha estado enchufado siempre a los contratos del gobierno, ¿no? La cúpula. No nada más es competencia, sino que también necesitamos reactivar la economía para que la gente pues tenga la posibilidad de gastar. Si tienes para lo mínimo indispensable, no vas a estar pensando en... No circula el efectivo y no se activa. Exactamente. ¿cierto? Entonces, hay la posibilidad de incrementar el salario mínimo sin que haya ningún otro tipo de riesgo. Y recordando una cosa, que no es solo esa política en aislado, sino que es una política conjunta en el cual se está pensando pues que las empresas pequeñas, micros, cooperativas se fortalezcan porque van a tener accesos mucho más fáciles a créditos, a capacitación para el trabajo, a tecnologías de la información. Entonces van a ser empresas más productivas, que van a generar más riqueza, pero esa riqueza tiene que verse traducida también en las mujeres y hombres que viven de su trabajo. Claro. Entonces, ese es por un lado el tema del salario mínimo. Pero antes de terminar, nada más quiero decirte que hay un programa que a mí me pone la piel chinita, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, y que va a ser el programa madre no solo de la Secretaría del Trabajo, que va a tener sin duda una prioridad en la juventud, sino también va a ser, yo creo que el programa principal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el programa estrella. Y este programa lo que implica es atender los problemas de raíz de la violencia, que es la falta de oportunidades, sobre todo en jóvenes. Entonces estamos pensando ir casa por casa, inscribiendo a los jóvenes al trabajo o al estudio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a atender a 2.600.000 jóvenes
se le va a destinar a este programa 108,000 millones de pesos al año. Entonces, 2,600,000 jóvenes, 300,000 jóvenes para vincularlos a la educación. Donde se hayan quedado, secundaria, preparatoria, sobre todo universidad, que es muchísimos jóvenes tratan de acceder, pero no pueden, con este pretexto de que no pasaste el examen de admisión, te cierran las puertas. Bueno, les vamos a garantizar ese espacio en la educación y apoyándolos a través de una beca para que puedan seguir estudiando. Muchos de esos jóvenes desertan porque necesitan apoyar en sus casas. Hay que compensar ahí. Hay que compensar ahí. Eso es para la educación. Y los 2,300,000 jóvenes los vamos a vincular con empresas, micros, pequeñas, medianas, grandes, con gente que sabe de oficios, con el plomero, el electricista, el zapatero, ¿no? En la estética, etcétera, 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 pero también en los despachos de abogados, en los diferentes, no sé, despachos de creadores, de comunicación. La idea es que los jóvenes puedan trabajar y adquirir herramientas, que sean aprendices, que adquieran experiencia profesional, que aprendan de los tutores diferentes habilidades y que con estas herramientas puedan vincularse de manera formal al mercado de trabajo. Muchas veces, y lo conoces tú bien, porque también eres de nuestra generación, te enfrentas con eso, te piden experiencia, te piden qué sabes hacer, ¿no? Si no sabes este programa o esto en específico no me sirves. Entonces, para las empresas es un incentivo de capacitar a su fuerza de trabajo y que después les va a ser mucho más atractivos contratarlos cuando ya los capacitaron bien, sin que les costara. Sí. Y por el lado de los jóvenes es muy atractivo porque no nada más es la cuestión de que te paguen un salario, sino también que ya te vincularon con un posible empleador y si no te emplea él, te podrá emplear alguien más en mejores condiciones. Pues el programa, bueno, la política laboral en sí entonces es muy ambiciosa. Qué bueno que lo mencionas porque por lo general se habla más del salario mínimo que de esta política de impulso a los jóvenes. Así es, entonces hoy venimos incluso a Zacatecas con esa misión de platicarles de jóvenes construyendo el futuro y de platicarles de todo el programa que tenemos de impulso al emprendimiento y de impulso sobre todo a los jóvenes emprendedores. Luisa, pues yo creo que ya me quedó a mí claro y a los demás también les va a quedar claro. No me queda otra cosa más que agradecerte tu tiempo. Al contrario, a ustedes. Por estar aquí con nosotros, responder las preguntas. Y a ustedes lo de siempre, agradecerles por estar aquí con nosotros en esta nueva entrega de La Voz Joven por Atomus News. Yo soy Lalo Rivera, nos vemos la que sigue. Un abrazo.